Buenos días. Buenos días, doctor. Bien. Vamos a empezar a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Igual como todos estos temas, es un tema muy dinámico que cambia constantemente los usos, las recomendaciones, específicamente para los siguientes que vamos a ver. Los antiagregantes plaquetarios básicamente se dividen en que me interesa el tema. Como los inhibidores selectivos de la COX-1 plaquetaria, el ácido acetilsalicílico, y los antagonistas del receptor ADP plaquetario, que pertenece al grupo de las tienopiridinas, como es el clopidogrel, prasugrel, y otro grupo, que es la triazolopirimidinas, como el ticagrelor. Ya en desuso actual, el uso de los antagonistas de receptores de la glicoproteína 3B, 2A, que están en desuso según las guías europeas. Entonces nos vamos a dedicar a estos dos grupos de fármacos y hoy hablaremos del ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor de la COX plaquetaria, ¿sí? Y vamos a ver específicamente esto. Entonces, el ácido acetilsalicílico, como clasificación de antiagregante, es un inhibidor muy selectivo de la COX-1 plaquetaria, ¿sí? ¿De dónde remonta esa sustancia que es conocida como la aspirina? ¿Sí? De la corteza del sauce. Y ahí se obtiene el ácido salicílico, ¿sí? Y Hoffman sintetiza a partir de este ácido salicílico una sustancia la cual la acetila y la llama ácido acetilsalicílico, conocida por el laboratorio Bayer como aspirina. Esto en 1987. Muchos años después, en la década de los 70, Bain describe el efecto de estos medicamentos sobre la síntesis de prostaglandinas. A partir de ahí surgen todas las investigaciones de este medicamento a nivel cardiovascular. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, aquí está el ácido salicílico, acetilsalicílico. Entonces, para actuar necesita hidrolizarse y liberar el grupo acetilo, y este grupo acetilo en forma muy selectiva, ¿sí?, se une al grupo de serina de la plaqueta, ¿sí?, y produce un efecto irreversible sobre la COX-1 plaquetaria, ¿sí? De esta manera, como inhibe la COX plaquetaria, entonces no puede sintetizar la plaqueta tromboxano, se reduce la síntesis de tromboxano. Cuando esta unión ocurre, entonces aquí pensemos en la plaquetica, estos son los fosfolípidos, el ácido araquidónico, ¿sí?, y este ácido araquidónico, acuérdense que ya por allá viene
la síntesis a partir de ahí de los tromboxanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la aspirina tiene una capacidad 100 veces mayor de unirse a la COX-1, ¿sí? Y a la COX-2, ¿sí? Recuerde que la COX-1, estamos hablando de la plaqueta, ¿sí? Y la COX-2 es la responsable de prostaglandinas, por ejemplo. De la COX-1 es muy selectivo sobre la plaquetica. Primero, para que eso ocurra, se une a otro residuo que se llama residuo de arginina, que es el lugar común de todos los AINES, ¿sí? Sobre la plaqueta, los AINES en general, ibuprofeno, etc. Y después de eso ya se une al grupo serina de la plaqueta, o sea, el grupo serina de esta COX-1. Y así entonces va a disminuir la síntesis de tromboxanos por parte de la plaqueta. Cuando nosotros usamos dosis bajas, entonces no tienen efectos mesurables, ¿sí? Sobre la producción de prostaciclina, o sea, altas dosis, ¿sí? Pero dosis muy bajas, tienen un efecto muy selectivo, ¿sí? Sobre la síntesis, ¿sí? De tromboxanos sobre las plaquetas, distinto al paciente que recibe dosis altas. Las dosis altas podrán tener un efecto sobre otra inhibición de la inhibición en otros sitios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel clínico, dosis muy bajas de ácido acetilsalicílico producen un efecto básicamente antiagregante plaquetario. Usamos en nuestro medio. Va a inhibir esa COX plaquetaria constitutiva, condicionando un efecto antiagregante. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo le doy dosis más altas, por encima de 500 miligramos al día, esto ya va a inhibir, ¿sí? La COX-2. Entonces ya condiciona un efecto antipirético, analgésico y antiinflamatorio. En otras palabras, vuelvo y digo, si yo le doy una dosis baja, está en promedio entre 81 y 100 miligramos día, solo vamos a obtener efecto antiagregante. Esto no tiene efecto ni antipirético, ni analgésico, ni antiinflamatorio. Ah, es que quiero tener un efecto antipirético, analgésico, antiinflamatorio, subo la dosis. Ella va a requerir, por ejemplo, si usted quiere tener un efecto antiinflamatorio de la aspirina, se necesita administrar más o menos un promedio de 4 gramos día, ¿sí? 4 gramos día. Y con este efecto antiinflamatorio se pierde por completo el efecto antiagregante. Entonces, bajo el efecto de la plaqueta a dosis bajas, entonces la plaqueta no sintetiza tromboxano, ¿sí? Y se reduce la actividad de la agregación plaquetaria. ¿Y en qué porcentaje lo inhibe esa agregación plaquetaria? En un 20-30% de la agregación plaquetaria. ¿Sí? Hay otros fármacos, digamos, los más potentes para inhibir la agregación plaquetaria. Después hablaremos de ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la plaqueta no inhibe la adhesión. Acuérdense que lo que estamos hablando es que la plaqueta y el ASA inhibe la agregación, no inhibe ni la adhesión ni la secretación plaquetaria. Y tampoco inhibe la agregación plaquetaria en respuesta a otros agonistas plaquetarios como la trombina o el ADP. En cuanto inicia su acción, la acción antiplaquetaria en promedio es evidente a los 5 minutos.
Y aquí viene una cuestión muy interesante, ¿sí? Y es que cuando uno le ingresa a un paciente, vamos a dar un ejemplo, paciente con infarto de miocardio, las guías recomiendan dar una dosis carga promedio, 500 miligramos. Aquí no hay tabletas de 500 miligramos. Entonces uno da media tabletica de 500 o hasta 500 miligramos. ¿Sí? Cuando eso ocurre, entonces usted lo administra. El inicio de acción antiplaquetaria es a los 5 minutos. Pero pongamos otra situación. ¿Sí? Si usted da una dosis baja de ASA a ese paciente que ingresó con un infarto, una dosis de 100 miligramos, en una tableta de cubierta entérica, una cardioaspirina, un cardioazahuín, ¿sí? El efecto antiagregante se retrasa y puede aparecer hasta 48 horas después de que usted administró ese fármaco. ¿Tendrá eso trascendencia? Doctor, le pregunto si podría repetir ese pedazo de la dosis de carga, por favor. Pongamos dos situaciones, dos. Las mismas situaciones son el mismo paciente, pero dos enfoques de dos médicos distintos. El uno le da cardioaspirina en tabletas de cubierta entérica de 100 miligramos. El otro le da, dice, no señor, yo le voy a dar una tableta de aspirina de liberación rápida de 500 miligramos. ¡Pum! ¿Quién actúa más rápido ahí? Los 500 miligramos, doctor. ¿Cuál? Los 500. Sí. Es cuando eso ocurre. Es decir, la lección es, el médico que le dio la cardioaspirina de entrada cometió un error. Porque si le da la aspirina de 500 miligramos o media tableta, o si tiene disponible de 300 miligramos como en Europa, pues ya, le doy los 300. A ese paciente que le doy los 300 miligramos, ese medicamento actúa en 5 minutos. Y es lo que se busca. En cambio, el que le dio la tableta de cubierta entérica de 100 miligramos, tiene que esperar 2 días para que la aspirina tenga un efecto antiplaquetario. ¿Entendieron la idea? Sí, doctor. ¿Entendieron? Ahora sí. Usted ya entiende por qué cuando un paciente ingresa a un servicio de urgencias, la dosis de carga promedio es de 300 miligramos. Pero como nosotros no tenemos, señor, tráigame una tabletica de aspirinita y yo la parto en la mitad y le doy 250 o le doy toda, de una. Después de habérsela dado, al otro día ya continúo con una tableta de cubierta entérica de liberación lenta de 100 miligramos. O sea que uno doy una dosis carga, si la quieren llamar así, de 300 miligramos en promedio para que actúe en 5 minutos. Y aquí hubo un estudio interesante del 2017 en que demostró que dosis única de 250 a 500 de aspirina de liberación rápida, comparada con una dosis oral de 300 miligramos rápida, se asoció con una inhibición más rápida y completa, ¿sí?, en la generación de trombocitano. De hecho, la agregación plaquetaria apareció a los 5 minutos. Por eso es que las guías dicen, basado en este estudio, ¿sí?, Acute, que la dosis carga sea de 300 miligramos promedio. Entonces queda claro que la acción antiplaquetaria a una dosis de un ácido acetilsalicílico de tableta de liberación rápida de 300 miligramos se obtiene un efecto antiplaquetario en 5 minutos. ¿Quedó claro? Sí, si yo le doy una tabletica de inicio, le doy una tableta de cubierta entérica de 100 miligramos, tardaría el efecto antiagregante plaquetario en aparecer en más o menos 24 a 48 horas. 48 horas.
¿Y cuánto dura ese efecto antiagregante plaquetario? Lo que dura la plaqueta. ¿Cuánto dura la plaqueta? 7 a 10 días. O sea, el efecto antiplaquetario en dosis única puede durar y persistir durante la vida media plaquetaria. Lógico, recuerde que la plaqueta se remueve en la sangre un 10%. O sea, el 10% de las plaquetas son reemplazadas cada 24 horas. Por esto podría decir, en teoría, que en 5 días, ¿sí?, de haberse interrumpido el ASA, el 50% de las plaquetas tendrían un funcionamiento normal. De ahí entonces que el médico diga, señor, le voy a hacer una cirugía y voy a ponerle el anestesiólogo, por decir algo, le voy a poner una anestesia raquídea o le vamos a hacer una cirugía oftalmológica. ¿Usted toma aspirina? Sí, doctor, yo tomo aspirina. ¿Cuánto hace que la tomó? No, ayer, hoy. Bueno, entonces esperemos promedio siquiera unos 5 días para que a esos 5 días algo de actividad plaquetaria haya, por lo menos promedio del 50%. Los anestesiólogos actualmente esperan 3 días, usualmente. 3 días, a los 3 días ya hay algo de actividad plaquetaria. ¿Sí? Si es que hay que operarlo urgente. Si no, espere 7 días. ¿Entendieron lo que dije? Sí, doctor. Bueno. ¿Dónde actúa la plaqueta? ¿En qué sitio específicamente está actuando? Cuando uno administra una tableta vía oral, el ASA viaja por el estómago, ¿sí?, y empieza a absorberse parte en el estómago, partecita en el estómago, parte en el duodeno y parte en el intestino delgado, ¿sí? Y esa absorción vía circulación presistémica, quiere decir antes de que llegue al hígado. En este sitio, en la circulación portal, el ASA se metaboliza y sufre de arasas a nivel de la circulación portal. ¿Y qué significa unas estearasas? Pues que el grupo acetilo, ¿sí?, se desprende. Y entonces, ahí en ese momento, gran cantidad de grupos acetilos son los que acetilan las plaquetas circulantes en esta circulación presistémica. Este es el sitio de acción. Por eso, cuando uno la administra en una forma de liberación rápida, en 5 minutos ya empieza a haber efecto, porque el efecto ocurre sobre esta circulación presistémica. Y esto explica por qué cuando le doy una tableta de liberación lenta, el efecto tarda más, porque se va absorbiendo más lentamente. Por tanto, el efecto antiagregante plaquetario tardaría unas 48 horas. Doctor, ¿Queda claro? se está cortando el audio. Sí. Doctor, ¿podría repetir esa parte? Es que a mí también se me cortó el audio. Sí, doctor, se escucha El audio. el audio. El audio o la imagen. Resulta que cuando yo doy una dosis oral, ¿sí?, con una tableta de liberación rápida, rápidamente este medicamento se alcanza lo que nosotros llamamos la circulación portal o circulación presistémica. El ácido acetilsalicílico sufre una desacetilación. El grupo acetilo desaparece y queda libre el ácido salicílico. Y ese grupo acetilo es quien
básicamente ingresa a la plaqueta que está circulando por esta circulación sistémica. Entonces ese grupo acetilo desacetila, ¿sí?, el grupo serina, ¿sí?, acetila, perdón, el grupo serina. Se une pues el grupo serina de la COX-1. En otras palabras, la aspirina básicamente actúa en la circulación sistémica. Ahí es donde va a actuar. Y esa tableta de liberación rápida, una dosis de carga. ¿Qué pasaría entonces cuando le doy una tableta de liberación lenta? Pues la absorción es mucho más lenta. Entonces va a haber menos cantidad de asa en la circulación sistémica y la probabilidad de tener un efecto antiagregante tardaría en 8 horas. ¿Sí me entendieron? O sea, el efecto sobre la COX plaquetaria ocurre exclusivamente durante la circulación presistémica, enterohepática, en la circulación portal. ¿Sí? Esta es otra gráfica que explica eso. Yo le doy aspirina, ingresa al tubo digestivo, se absorbe, pasa a la circulación presistémica, circulación portal. Es aquí donde las estearasas intestinales de la circulación portal empiezan a actuar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen estas estearasas? Desacetilan. Y entonces ese grupo acetilo se fija al grupo serina de la COX-1, teniendo entonces un efecto antiagregante porque reduce la producción de tromboxano. Una pequeña cantidad de asa podría incluso pasar al hígado. Y en el hígado hay más estearasas, y esas estearasas también desacetilan, ¿sí?, la aspirina y la convierten en ácido salicílico. El ácido salicílico como tal es el que tiene el efecto antipirético, analgésico, antiinflamatorio. Y es el ácido acetil salicílico el que una vez se ha desacetilado, libera acetila, y esa acetilación es la responsable, de nuevo, en unirse al grupo serino de la COX-1 o de la COX-2, si es que pasa a la circulación sistémica, y reduciría la síntesis de prostaciclina. ¿Y por qué entonces no reduce la síntesis de prostaciclina? Porque la mayor cantidad, ¿sí?, de asa se ha desacetilado en la circulación presistémica portal, no en la circulación sistémica. Aquí hay una gráfica, es viejita, pero explica muy bien cuando yo le doy aspirina a un paciente. Observen que básicamente una dosis única de aspirina rápidamente desciende, ¿sí?, la síntesis de tromboxano, porque afecta exclusivamente la COX-1 plaquetaria, teniendo un efecto antiagregante. Puede persistir varios días, ¿sí? En cambio, la síntesis de COX-2 no se afecta, ¿sí? Es decir, si yo empezara a administrar aspirina, ¿sí?, en dosis bajas, lo que voy a buscar es un efecto antiagregante plaquetario, porque lo que está afectando es la síntesis de COX-2, no la síntesis. Por tanto, una dosis baja no va a tener un efecto ni antipirético, ni analgésico, ni antiinflamatorio. El efecto básicamente es un efecto antiagregante plaquetario. Doctor, una pregunta. Y entonces esa cinética, señor. Es que se le seguía Cuéntame. entrecortando un poquito, pero era para aclarar entonces, o sea, cuando uno da esas dosis bajas, la mayoría de la desacetilación queda en la circulación portal, y allí es donde van a actuar en las plaquetas. Pero ya después,
si se dan dosis Sí, muy correcto. altas, esta asa Correcto. llega sin desacetilar a la circulación sistémica y tiene la acción sobre la COX-2 y tiene pues las otras acciones que uno toma pues como un acetaminofén, el antipirético, analgésico. O sea, Claro, entre más dosis, más va a pasar hacia la circulación. sí. Por ejemplo, claro, y más cantidad de ácido salicílico va a haber. O sea, ¿quién es el que tiene el efecto antipirético, analgésico, antiinflamatorio? El ácido salicílico. Entonces, ¿qué pasó con el ácido acetilsalicílico? Lo que hace el ácido acetilsalicílico, ¿qué es un ácido acetilsalicílico? Un ácido salicílico al cual se le ha agregado un grupo acetilo. Acuérdense que Hoffman fue el que sintetizó la aspirina, ¿sí? Con laboratorio Bayer. Entonces, este grupo acetilo es el que es el responsable de producir la acetilación de la plaqueta con el efecto llamado antiagregante plaquetario. Si usted le da dosis altas, entonces rápidamente pasaría a la circulación, ¿sí? Dosis altas rápidamente pasaría a la circulación sistémica porque pues parte de él pasa de aquí al hígado, pero gran cantidad de ácido salicílico pasaría, entre más dosis mayor. Por ejemplo, yo doy 1 gramo cada 6 horas, que es la dosis antiinflamatoria. Darle 1 gramo de dosis antiinflamatoria significa que es poquita la cantidad de que se acetila, pero es mayor la cantidad de ácido salicílico. Por tanto, va a tener un efecto antiinflamatorio marcado. Quiero tener un efecto exclusivamente antiagregante, pues utilizo dosis bajas, para que la cantidad de esas dosis bajas llegue exclusivamente, la mayor parte, a la circulación presistémica. Y sea muy poquita la cantidad de ASA, de ASA y de AS que llega a la circulación sistémica. ¿Sí está bien? Sí, doctor. O sea que la asa entonces actuaría sobre la COX-2, pues ya en la circulación, los niveles de asa, como tal. Claro. Entonces, usted me está diciendo, no, es que el doctor me mandó aspirina para la artritis que tengo. ¿Y cuánto le mandó? 100 miligramos. ¿Usted qué diría? Que eso no le sirve para nada, pues 100 miligramos. Yo no, vea, este le sirve para tener un efecto antiagregante, pero como efecto antiinflamatorio no te va a servir. Doctor, es que me mandaron para la fiebre, para bajarme la fiebre, aspirina, y me mandaron 100 miligramos. Tampoco le va a servir. ¿Ya entiendes? Sí, Para doctor. tener un efecto antipirético necesita un promedio de 500 miligramos cada 6 horas, dosis mayores, 2 gramos 10. ¿Sí? O analgésico. Nos hicimos entender bien, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. La Sí, doctor. farmacocinética, listo. La farmacocinética de este medicamento depende en gran parte de la forma galénica. ¿Qué es la forma galénica? Es decir, hay 2 formas galénicas de aspirina. Una que se libera rápidamente y otra que tiene una cubierta entérica que libera lentamente. Pues la cinética va a depender de eso, ahora lo decíamos. ¿Sí? 2, ¿de qué más va a depender? De la dosis que se utilice. ¿Sí? De la cinética que tenga este asa. ¿Sí? Especialmente de esas 2 primeras que yo nombré. Entonces, si yo doy una tableta de liberación rápida, su nombre lo dice, se absorbe rápidamente. ¿Y dónde se absorbe? Principalmente parte en el estómago, una partecita en el estómago, pero principalmente duodeno y yeyuno alto. Son los sitios de mayor absorción del asa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, le doy una tableta con cubierta entérica. Es cómo será la absorción. Lenta, doctor. Claro. Por tanto, el efecto antiagregante de la plaqueta depende de esa forma galénica. Si yo le doy una tableta de liberación rápida, actúa rápidamente. El efecto antiagregante ocurre en 5 minutos. Si fuera a darle la primera dosis. Si yo le fuera a dar una tableta de liberación lenta, primera dosis, tardaría 48 horas porque su liberación es muy lenta. ¿Sí? Ahora, acuérdese esto. Entonces, sin cubierta entérica, quiere decir de liberación rápida, alcanza su pico máximo, pico plasmático y efecto antiagregante plaquetario en 5 minutos.
En contraste, si se infiere una cubierta entérica, alcanza su pico máximo en 3 a 4 horas. No estoy hablando de efecto antiagregante, estoy hablando del pico máximo. Otra gran diferencia. Una vez llega, ¿sí?, a la circulación portal, el asa dura, míralo aquí, en la circulación dura 20 minutos. ¿Y por qué el asa dura 20 minutos? Asa, no ácido acetilsalicílico. Pero el ácido, no ácido salicílico. ¿Por qué 15 a 20 minutos? Porque rápidamente se hidroliza. ¿Y en qué se hidroliza? A ácido salicílico. ¿Ya me estoy haciendo entender? ¿Y quién hidroliza este ácido acetilsalicílico? En el hígado no. No, ¿qué sustancia? ¿Qué enzima Las estelasas, hidroliza doctor. este ácido acetilsalicílico? Correcto. ¿Y dónde están presentes las estearasas? En dos sitios. ¿En dónde? Miren aquí abajito la respuesta, vean. En el tracto intestinal, en los enterocitos y en el hígado. Ahí están las estearasas. ¿Sí? Pero como parte se convierte, gran parte se convierte en ácido salicílico, el ácido salicílico ya va a tener una vida media más larga. Eso depende. Entre 2 a 12 horas promedio, 6 horas. ¿Sí? Y una vez pasa la circulación, 98% a las proteínas plasmáticas, albúmina. Eso tiene trascendencia muchísima, porque la fracción libre apenas del 2% y tiene una gran avidez por la albúmina plasmática, hecho que hace que pueda desplazar la unión a las proteínas plasmáticas de ciertos fármacos, por ejemplo, de la warfarina. ¿Sí? Por eso, si yo le doy aspirina, más aumentando la fracción libre de la warfarina circulante. No olviden que el metabolismo ocurre principalmente por las estearasas que están localizadas tanto en el hígado como en el intestino. Y ya en el hígado, este ácido salicílico se convierte en ácido salicílico por acción de las estearasas en metabolitos como el ácido salicilúrico, grupos glucurónidos y el ácido gentísico. Todas estas sustancias que son metabolitos inactivos se eliminan en gran parte por el riñón. ¿Sí? Parte del ácido salicílico se puede excretar por vía renal, y otra parte son los metabolitos de este grupo de ácido salicílico. Renal. De manera que esta secreción en los túbulos contorneados proximales del ácido salicílico compite con otro ácido que es el ácido úrico. ¿Qué quiere decir eso? Que como compite con él, ¿sí?, dosis bajas podrían precipitar una hiperuricemia, porque retarda la secreción de ácido úrico. Y tenemos que tener esa precaución en pacientes con hiperuricemia, igual que lo ocurrió con los pacientes que tenían o que consumían hidrocloros de ácido. Entonces, este es el resumen del metabolismo en dos fases. Esto es un concepto de farmacología de primer año muy elemental. Este es el ácido salicílico. Mire que tiene un grupo acetilo. Véalo aquí, el grupo acetilo. Este es el grupo ácido, un grupo carboxilo y un grupo acetilo. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa, sufre el metabolismo de hidrólisis por acción de las estearasas. Y entonces pasa a convertirse en ácido salicílico. ¿Qué hace este grupo acetilo?
que se ha Pero- liberado. Ese El es el nombre que lo se va a dice, oler al... acetila, a las plaquetas. Este grupo acetilo es el que se une al grupo serina plaquetaria de la COX-1. Se une en forma irreversible y por eso se produce el efecto antiagregante plaquetario que libera y muere con la plaqueta. ¿Sí? Ya este ácido salicílico como tal es el que tiene el efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio, ¿sí? Es el que va a inhibir COX-2, etcétera, y va a tener efectos antiinflamatorios, antipiréticos, etcétera. Y finalmente este ácido salicílico se conjuga, ¿sí? Y se elimina en las formas de lo que ya había dicho, metabolitos inactivos, ácido salicilúrico, ácido gentísico, etcétera. ¿Qué efectos adversos uno puede esperar de este medicamento? Lógico, es un medicamento que puede producir sangrado. Y el riesgo de sangrado hay que valorarlo muy bien, sobre todo en los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares isquémicos, los pacientes que van a recibir tratamiento antitrombótico, con riesgo alto o bajo según las escalas de riesgo de sangrado, ¿sí? Etc. Entonces, ojo con esto porque la aspirina puede producir riesgo de sangrado. Y entonces, el sangrado ocurre a nivel gastrointestinal por una gastritis erosiva, ¿sí? O como un sangrado gastrointestinal severo. El otro riesgo es el riesgo de una hemorragia intracerebral, que ocurre en el 0.5% de los pacientes. La epistaxis es otro riesgo de sangrado de la aspirina. Ahí ya tienen pues 3 riesgos de sangrado. Los pacientes que tienen riesgo antecedentes pueden hacer reacciones de hipersensibilidad. Estos pacientes pueden hacer cuadros de rinitis, especialmente aquellos que tienen poliposis nasal asociada, o, como ya habíamos comentado por allá, el 10% de los pacientes asmáticos pueden hacer una crisis asmática, o un cuadro de urticaria, un edema anquioneurótico. Todo esto lo puede producir la aspirina. Y como decía ahora, en dosis bajas, el ASA reduce la excreción de ácido úrico y puede aumentar los niveles de ácido úrico en sangre y producir ataques de gota. ¿Está claro? Sí, doctor. Interacciones medicamentosas. ¿Sí? Bueno, ustedes se preguntarán, perdón, me echo para atrás. ¿Por qué produce sangrado gastrointestinal? Es una pregunta que a veces le hacen a uno. Pregunta que la COX-1 constitutiva es constitutiva no solamente en las plaquetas, sino que la COX-1 es constitutiva para ciertos órganos como el estómago. Acuérdense que vieron por allá farmacología de digestivo y vieron que el estómago produce COX-1 para sintetizar prostaciclinas que son responsables de proteger el estómago, ¿sí?, de la retrodifusión de ácidos. Entonces, como este medicamento se absorbe parte en el estómago, pues va a reducir también la síntesis de prostaciclina a nivel gástrico. Por eso el riesgo de sangrado. Interacciones medicamentosas. Ahora decíamos que la aspirina en dosis bajas, antes de unirse al grupo serina, se une al grupo arginina. Y solo luego de esto se une a la COX-1. ¿Qué quiere decir eso?
que como este grupo arginina es el sitio también de unión, por ejemplo, o el ibuprofeno, ¿sí? O el naproxeno, o el diclofenaco, o el celecoxib. Estas sustancias compiten con la aspirina en el grupo del residuo de arginina plaquetaria. Por tanto, como compiten con la aspirina, antagonizan el efecto antiagregante del ASA. No, es que yo estoy tomando aspirina que me mandó el cardiólogo, pero el reumatólogo me mandó diclofenaco para tomar. ¿Ahí qué pasó? Pues no le va a hacer ningún efecto el medicamento porque el diclofenaco estaría compitiendo primero por ese receptor. Claro, pierde el efecto ¿qué? Antiagregante. De la administración conjunta de estos inhibidores reversibles de la COX-1, ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, ¿sí? Altera la acetilación irreversible de la COX-1 plaquetaria por el ASA. ¿Tendrá eso importancia? Claro. La administración conjunta de estos AINES puede incrementar la cardioaspirina. Y ahí entonces que uno no puede combinar aspirina con estos medicamentos que están acá anotados, los que ya nombré. El grupo de los COX-I, AINES como lopropeno, diclofenaco, naproxeno. Entonces, doctor, ¿yo qué hago? Tomo selectivo por la COX-1, COX-2, sin que interfiera con la COX-1. Por ejemplo, una opción sería darle meloxicam o nimesulide. Estos dos grupos de medicamentos no interfieren tanto con el efecto antiagregante de la plaqueta. Una lección ahí aprendida. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor. Bueno. Otras interacciones, claro. El riesgo de sangrado cuando uno da aspirina aumenta cuando yo le doy, entonces, otros AINES. Claro. O la administración conjunta de antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, la administración de inhibidores, ¿sí? De la ADP plaquetaria, como son los inhibidores de la P2Y12, como el clopidogrel, por ejemplo, o el prasugrel, ¿sí? O le doy anticoagulantes, o le doy trombolíticos. Pues, y siempre, de hecho, utiliza terapia dual. Terapia dual significa aspirina más un inhibidor de la P2Y12, un inhibidor de la receptora de plaquetario, e incluso a veces utiliza 3 medicamentos a su vez, que puede ser un inhibidor de ASA, más, por ejemplo, clopidogrel, que es un inhibidor de la P2Y12, más un anticoagulante. A veces hay que hacer este tipo de terapia. Entonces, ustedes lo vieron por ahí en el seminario de infarto, ¿sí? Ténganlo en cuenta, lógico, y así está recomendado. Por ejemplo, uno puede dar en pacientes de bajo riesgo de sangrado, si quiera por lo menos 1 mes o 3 meses de ASA más clopidogrel y continuar con clopidogrel por 1 año, hasta 1 año. Pero entonces, cuando le está dando esta terapia dual o terapia triple, pues lógico, riesgo de sangrado. También el ASA incrementa la toxicidad hematológica del metotrexato en dosis bajas y puede disminuir la depuración renal, ¿sí? De este medicamento. El metotrexato es un medicamento que usamos frecuentemente, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide. Entonces, observen el riesgo de sangrado cuando yo doy ASA solita en dosis bajas, pero aquí una dosis entre menos de 100 miligramos, puede ser de 81 miligramos. El riesgo de sangrado, miren aquí, aumenta.
¿sí? Es alto, 1,86, un HR de 1,86, significa que incrementa el riesgo en un 80%. Pero si le doy ASA más clopidogrel, que es un inhibidor de la P2Y12, miren cómo se duplica el riesgo, casi que se duplica, pues, ¿sí? Aumenta 2,97 el riesgo, quiere decir 200, casi 300 veces el riesgo de sangrado, ¿sí? ¿Ok? De sangrado mayor, lo mismo que el de riesgo de sangrado, sangrado de riesgo vital, mire, 1,26, 1,75, un riesgo muy alto. Los sangrados mayores se elevan en la medida que yo asocio eso. Precauciones y contraindicaciones. Pregunto, ¿tiene hipersensibilidad al ASA? ¿Usted es asmático? ¿Ha sufrido un edema anquioneurótico? Mucho ojo que puede presentar este riesgo. El embarazo no es una contraindicación para usar aspirina, es una precaución, no es una contraindicación. La diátesis hemorrágica, lógicamente, es un riesgo de sangrado. El antecedente de una enfermedad acidopéptica activa, gastritis aguda activa, no está permitido administrarle aspirina. El antecedente de un ACV hemorrágico reciente en los últimos 6 meses, una hipertensión arterial no controlada, el uso concomitante de AINES, exceptuando el imesulida y el meloxicam, y el metotrexate, sobre todo cuando le doy dosis de 15 miligramos semana por el riesgo de toxicidad por metotrexate. Uno de los problemas que tiene la aspirina es la resistencia clínica y de laboratorio que se ha descrito, ¿sí? Y especialmente la resistencia clínica en el sentido de pacientes que reciben un stent coronario, ¿sí? Donde se le ha hecho una intervención coronaria precoz y se le ha colocado un stent. Esos stents tienen mucho riesgo de sufrir, de presentar un evento trombótico, ¿sí? Entonces resulta que cuando uno le da aspirina a los pacientes, muchos pacientes de estos se trombosan, hacen trombosis del stent. Y a eso se le llama resistencia al ASA, que puede ocurrir hasta en el 25% de los pacientes que se les colocan un stent. Y esto se debe a que la incapacidad de inhibir la síntesis de tromboxanos y de la agregación plaquetaria. Hay muchas causas de estos, polimorfismos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, incapacidad de producir eventos trombóticos. ¿Será que esta cifra hasta el 25% es despreciable? Nunca. Quiere decir esto que de 4 pacientes, un paciente puede sufrir un evento trombótico así esté tomando aspirina. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿cómo viene entonces el ácido salicílico? Acuérdense que el ácido salicílico puede venir con una cubierta, perdón, con una miligramos. También hay tableticas de 100 para niños. ¿Sí? Esta es la que administramos, por ejemplo, en dosis de carga, cuando ingresa el paciente infartado. Y le podemos continuar con cardioaspirina o cardiosavir, estas que vienen en tableticas de 81 y de 100 miligramos. ¿Sí? Son las presentaciones. También se pueden encontrar administradas en conjunto con clopidogrel, ácido acetilsalicílico, 75 miligramos de clopidogrel y 100 miligramos de ácido acetilsalicílico, con lo mismo que el Pavix, esta asociación. Y cuando asociamos esto, por ejemplo, en un paciente de terapia crónica, en pacientes posinfartados. ¿Cuál es entonces la dosis óptima? ¿Cuál creen ustedes que es la dosis que uno más utiliza en un paciente para prevenir eventos cardiovasculares? Entre 81 y 100 miligramos, doctor.
efectos de la dosis. ¿Y cómo se supo eso? Bueno, empezaron a ver estudios, ¿sí? Por ahí en el año 2002, ¿sí? 2002, hubo un metaanálisis muy interesante que mostró que la aspirina, entre una dosis entre 75 y 100 miligramos, ¿sí?, tenía un efecto antiplaquetario, ¿sí?, muy efectivo, sin que esto afectara el riesgo de sangrado. O sea, comparándolo con las dosis más altas, tenía un efecto antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, sin que hubiera mayor riesgo, menor riesgo de eventos trombóticos, ¿sí?, etc. Entonces, en conclusión, por acá hay otro estudio que nos dice que dosis bajas, ¿sí?, de ASA son suficientes para conseguir esos efectos antiagregantes sin el precio que pagamos cuando usamos dosis muy altas, ¿sí? Entonces, sí que hay en dosis promedio, dosis bajas, ¿sí? ¿Ok? Dosis bajas, ¿verdad? Aquí 75 a 160 miligramos en este estudio, ¿sí? Comparado con dosis altas. ¿Qué se encontró? ¿Sí? Aquí hay mayor riesgo de sangrado en dosis más altas, menos riesgo de sangrado con los mismos efectos antiplaquetarios, ¿sí? Suficiente con dar 100 miligramos. Y este fue un estudio del 2010, que es el OASIS 7, ¿sí?, que concluye que dosis altas de aspirina tiene la misma eficacia que dosis bajas. Y estamos hablando de dosis altas en promedio de 300, 500 miligramos, pero causan más sangrados digestivos. Por ejemplo, comparan aquí el riesgo de 0,38 dosis alta versus dosis bajas. Conclusión, ¿cuál será? La dosis óptima de estos pacientes es una dosis, ¿sí?, ¿de cuánto? Promedio, 81 a 100 miligramos, que es la dosis que utiliza uno ya en términos generales. Estas son las indicaciones terapéuticas de estos medicamentos. Mire que estoy hablando despacio. Este es un medicamento muy nuevo para ustedes, porque estoy viejo para nosotros. Y aquí vienen unas indicaciones muy precisas. La primera indicación, y está interrogada: prevención primaria de eventos cardiovasculares. Dirán ustedes, ¿y por qué lo interrogan? Luego no aparece en la propaganda de Bayer: la aspirina previene el infarto. Por cada paciente, por cada tantos pacientes que toman aspirina, uno previene el infarto, etc. Tanta carreta. Vamos a ver si eso es cierto. 2. Prevención de tromboembolismo sistémico en pacientes que están cursando con una fibrilación auricular. Veamos a ver qué tan cierto es. En enfermedad cerebrovascular isquémica aterotrombótica aguda, ¿sí?, en angina estable crónica y en el síndrome coronario agudo. Primera indicación interrogada: prevención primaria de eventos cardiovasculares. ¿Es útil en prevención primaria? Bueno, los primeros años de este siglo, en la época del doctor Nirvato y todo, hasta ahí en esa época se hablaba mucho de la aspirina en prevención primaria. De hecho, por acá hubo muchos estudios. Aquí por ahí pongo uno a colación, que es el HOT. En pacientes hipertensos que toman aspirina se reducía el riesgo de eventos cardiovasculares en un 15%. ¿Sí? Eran pacientes con riesgo bajo y el número de eventos era muy similar al número de hemorragias que podíamos provocar. Entonces esto planteó unas cosas muy interesantes. En el año 2005, un año después, aparecieron unos estudios muy interesantes, metaanálisis, donde hablaba del beneficio del ASA en prevención de infarto, según el género, ¿sí? Y veíamos que los hombres, vean aquí,
mayores de 55 años tomando ASA reducía en una forma muy eficaz el infarto de acuerdo al riesgo cardiovascular, ¿sí? Y que en mujeres, ¿sí?, el riesgo de reducción de infarto era menor. Entonces, en esa época se hablaba que la aspirina en paciente, entre comillas, sano, que no tenía eventos cardiovasculares previos, tomar aspirina podía prevenir un infarto. En el mismo metaanálisis se demostró lo mismo, que la reducción del riesgo de ACV en el sexo femenino era muy buena. O sea, tomar aspirina, hombres, reducía infarto, y tomar aspirina en mujeres mayores de 25 años reducía el riesgo de ACV. ¿Sí? Y eso fue planteado y así siguió, y la propaganda de Bayer no lo dice, y todavía lo habla de que previene el infarto de miocardio. ¿Sí? Para esta época se sabía que la aspirina prevenía más infartos en hombres y prevenía más riesgos de ACV isquémico en mujeres. ¿Sí? Muy bien, entonces surgió la propaganda de la aspirina, prevención primaria. Eso es relativamente cierto. Sin embargo, empezaron a aparecer estudios que contradicen o que contradecían lo que ya venía. Y de hecho empiezan a haber metaanálisis, etcétera, y las guías europeas, ¿sí?, en prevención de eventos cardiovasculares del año 2012 dicen lo siguiente, que el ASA no puede ser recomendado en individuos sin eventos cardiovasculares debido al riesgo incrementado de hemorragia grave. O sea, ya empezaron a analizar que sí, podía prevenir infartos, sí, previene ACV, pero el riesgo de hemorragia se incrementa. Entonces, sopesando este efecto, riesgo-beneficio, el riesgo es mayor. Así entonces, incluso la FDA en 2014 desaconseja el uso de ASA en prevención primaria cardiovascular. Ya han pasado 6 años y todavía uno se encuentra muchos colegas que prescriben a un paciente hipertenso con una enfermedad cardiovascular, pero que no ha sufrido pues, un infarto ni nada, todavía dan aspirina. Eso está desaconsejado. ¿Sí? ¿Y por qué surgió todo esto? Sigamos. En el 2009, ¿sí?, hubo varios metaanálisis que demuestran que la aspirina en pacientes diabéticos no produce beneficios cardiovasculares. Aquí unos investigadores suecos, ¿sí?, demuestran que en diabéticos el beneficio de la aspirina no está muy claro. Los mismos estudios británicos, ¿sí?, dicen no reduce el riesgo de ataque al cerebro. De hecho, esta es la recomendación de las guías de hipertensión arterial del 2018 que acabamos de ver, y en relación a esto se refiere que en el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular asociados con hipertensión arterial sí recomienda las estatinas, como ya lo habíamos comentado atrás, pero no recomienda el uso de ASA para prevención primaria en pacientes hipertensos sin enfermedad cardiovascular previa. ¿Sí? ¿Y por qué? En base a por ejemplo, es un estudio metaanálisis que compara, dice que el tratamiento antiplaquetario en prevención primaria en pacientes hipertensos proporciona un beneficio, reducción de infarto, pero que se anula ese beneficio por un riesgo aumentado de hemorragia mayor. ¿Quedó claro la idea? ¿Cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Es Doctor, decir, la aspirina puede reducir el infarto de miocardio. ¿La aspirina puede reducir el ACV? Sí. Pero ese efecto benéfico se anula. ¿Por qué? ¿Por qué se anula? por el riesgo de sangrado. Doctor, ¿y si el paciente tiene documentada Claro, una hemorragia. aterosclerosis? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es
el riesgo, perdón, cuál es el riesgo de una hemorragia intracerebral? 0.5%, eso no es despreciable. ¿Sí? Entonces, ojo, porque ustedes van a tener el tío, la mamá, la abuela, a todo el mundo le mandan aspirinas que para prevenir un infarto. Cambie ese concepto. ¿Sí? Cambiemos ese concepto, enseñémosle a la gente que eso no es cierto. De hecho, por acá, en el 2018, en pacientes con riesgo cardiovascular aparecen más estudios. En el 2018 aparecen 3 estudios muy interesantes que nos dicen, es útil en prevención primaria esta aspirina en pacientes con riesgo cardiovascular. Aparecen 3 estudios muy interesantes, el ARRIP, el ASCENT y el ASPRI. Lo que está en rojo, ¿sí?, son los que yo estoy hablando, el ASPRI, el ARRIP, ¿sí?, el ASCENT, estos 3, aquí estos 3, que dan unos resultados poco efectivos en prevención primaria, y el ASCENT que da un resultado, digámoslo aquí, positivo. Bueno, vamos a ver, vamos el primero, el ARRIP. ¿Sí? Fueron pacientes que tenían riesgo cardiovascular moderado, ¿sí?, donde se intervino ACE y se comparó con placebo, y se buscó a ver qué tanto reducía esos eventos cardiovasculares, ¿sí? La conclusión, vean aquí, dentro de las conclusiones, es que sí reduce eventos cardiovasculares mayores, el MACE, que nosotros llamamos, ¿sí?, una reducción que no es significativa, miren, porque estadísticamente no lo es, pero sí pacientes con riesgo vascular. Algo similar ocurrió con el estudio ASCENT. El estudio ASCENT sí mostró resultados positivos, hubo una reducción de eventos cardiovasculares mayores, en MACE en un 12%, pero incrementó el riesgo de sangrado en un 29%. O sea, el efecto benéfico en la reducción de los MACE, eventos cardiovasculares mayores, se anula con el riesgo de hemorragia mayor. Y lo mismo acá en el estudio ASPRI, ¿sí?, donde muestra también que la reducción de los eventos cardiovasculares mayores no fue muy significativa, pero sí incrementa el riesgo de sangrado 2 veces. Entonces, si miramos estos estudios que están aquí, el ASCENT, el ARRIP y el ASPRI, como conclusión podríamos decir que el riesgo de sangrado supera en forma significativa al beneficio que ofrece esta aspirina en términos de prevención de eventos cardiovasculares. ¿Qué le va a decir el colega? No, es que la aspirina previene un infarto. Sí, yo no le digo que no. ¿Que es que la aspirina previene una ACV? Sí, yo no le discuto que no. Pero el riesgo de sangrado sobrepasa el beneficio. De ahí entonces, que finalmente podemos concluir ya más adelante, en el 2009, 2019, con todos estos resultados de estudios, ¿sí?, que aparecen acá, donde demuestran que la aspirina no reduce eventos cardiovasculares fatales en quienes han tenido un evento clínico, que en prevención primaria pueden reducir eventos isquémicos, pero que aumenta significativamente el riesgo de hemorragia. Entonces, ya empiezan a ver las recomendaciones de la ACC-AHA americano, ¿sí?, las recomendaciones americanas que dicen que la aspirina en dosis bajas podría ser considerada en prevención primaria en grupos de adultos que están electos, sobre todo con riesgo mayor de enfermedad de sangrado. ¿Podría darse? Sí, pero que no tenga riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, como corolario final, es útil en prevención, no cumple el beneficio clínico neto. Es decir,
el riesgo de sangrado sobrepasa el beneficio. Y entonces debemos considerarla, no usarla en este contexto. ¿Sí? De manera que esta indicación en prevención primaria de eventos cardiovasculares no se recomienda actualmente la aspirina en prevención primaria. ¿Quedó claro? Doctor, qué pena. Anulamos esto. ¿Cuáles fueron los pacientes específicos que dijo que de pronto podía servir? Es que se cortó un poquito. Ya, que tienen bajo riesgo de sangrado son pacientes que no han tenido antecedentes de sangrado, que tienen una creatinina normal, que tienen, uno sobrepasa con unas escalas que se llaman escalas de riesgo de sangrado. Si uno ve que el riesgo de sangrado es bajo y que usted quiere prevenirlo por alguna razón, que ese paciente tiene una angina estable crónica, que tiene una aterosclerosis definida, que tiene, o por ejemplo, una angina estable crónica, todavía no se ha infartado. Uno podría pensar, y bueno, démosle, pero en general, no. Paciente sano, que uno dice, población sana, le va a dar una aspirina para prevenir un infarto, no lo haga, no lo haga. Mejor no corre el riesgo. Le mandan a uno por una hemorragia. En fibrilación auricular, se podría dar aspirina para prevenir ese tromboembolismo sistémico. ¿Sí? Bien, está indicada esa antiagregación en pacientes con fibrilación auricular. En términos generales, no se recomienda ningún fármaco antiagregante plaquetario, o sea, ni aspirina, ni clopidogrel, para prevenir ictus en pacientes afectados de fibrilación auricular. Esa es la combinación. Y aquí dice la guía clase 3, diciendo que combinar anticoagulantes orales o antiagregantes aumenta el riesgo de sangrado y debe evitarse en pacientes que no tengan otra indicación para la inhibición plaquetaria. ¿Sí? Por eso dice que esta combinación no es adecuada. ¿Basado en qué? En todo esto que aparece aquí, que no les voy a meter mucha carreta. A mí me encanta tener sustento, pero aquí no les voy a echar la carreta. ¿Sí? Entonces, en conclusión, no se recomienda tratamiento antiplaquetario en monoterapia para prevenir ACV en pacientes con FA. No olviden eso. Y esto es una recomendación de las guías actuales, mire, 2012, sobre diagnóstico y tratamiento de fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, los datos respaldan que en las guías europeas que no debe usarse para prevenir un ACV sistémico, una apoplejía, por ejemplo, un ACV isquémico. Y ya lo decían las guías anteriores, que si el paciente tiene una FA y una vez teniendo la FA, el riesgo de FA, uno estima el riesgo de ACV de acuerdo al riesgo de Chatz-Paks de la FA, y si el riesgo es 0, no está indicado el tratamiento anticoagulante, antiagregante. O sea, para pacientes de sexo masculino o femenino con FA, que tenga un riesgo Chatz-Paks de 0, ¿sí? O sea, no tengan factor de riesgo, no se recomienda el tratamiento antiagregante para prevenir ACV. ¿Sí? Y esto es lo más nuevo de las guías del 2020, y aquí lo dice. Tengo una FA, ¿sí? Ok. De origen no valvular, no por estenosis mitral, etcétera, y entonces yo empiezo a clasificar el riesgo. Si veo que el riesgo es bajo, o sea, un Chatz-Paks de 0, hombre o mujer, no requiere tratamiento antitrombótico, no se recomienda ASA. ¿Para qué nos serviría darle ASA o la combinación de un ASA con clopidogrel o un ASA con clopidogrel y un anticoagulante oral directo? Podría tener alguna indicación en este tipo de pacientes con FA, ¿sí?
en qué indicaciones precisas el beneficio de combinar antiagregante con un anticoagulante, en qué momento podría ser beneficioso. ¿Sí? Bien, exclusivamente para esos pacientes que tienen una FA y que son llevados a una intervención coronaria precoz post-infarto de miocardio. Sobre todo, los estudios están más, o lo que más hablan es con el síndrome coronario sin elevación ST. O sea, aquellos pacientes que tienen una FA y que son sometidos a un stent. Lo dicen las guías acá. FA en pacientes llevados a ICP post-infarto de miocardio sin elevación ST. Y aquí es donde utilizamos la llamada triple terapia. ¿Sí? Entonces, en los pacientes usamos triple terapia, que consiste en administrar un anticoagulante oral más doble terapia antiplaquetaria, es decir, aspirina más inhibidor del receptor PDL12. ¿Sí? Y este tratamiento lo podemos prolongar hasta por 12 meses. Y eso depende del riesgo isquémico o del riesgo de sangrado que tenga el paciente. Por ejemplo, si el riesgo isquémico es alto, entonces continuamos la terapia triple, siquiera por un mes, y luego hacemos terapia dual o doble terapia, una terapia antiplaquetaria, como en el caso de los de doble terapia antiplaquetaria, aspirina más este. Si el riesgo es muy alto de sangrado, podemos usar ya no terapia triple, sino terapia dual, hasta promedio por 6 meses, y luego bajamos con medicamentos anticoagulantes orales, ¿sí? Directos, como Rivaroxaban, en monoterapia. ¿Sí? Y así por el estilo. Entonces, ¿tiene indicación? Sí, que puede utilizar. De hecho, entonces, la aspirina, ven aquí, es un medicamento que se puede utilizar en el síndrome coronario y que van a ser sometidos a una intervención coronaria precoz. Miren ustedes que en esos pacientes reciben anticoagulantes orales a largo plazo, más inhibidores de la PDL12 y la aspirina. ¿Sí? Doctor, ¿podría repetir otra vez ese pedazo? Entonces, sí está indicado. Yo le hago una preguntita. ¿Ustedes sí revisaron bien eso del infarto de miocardio? Porque es que yo vi ese seminario por ahí todo raro, que al último hablaron de unas cosas para raras. No entendí eso. Pero bueno, dejemos, pues pongamos fe de que sí vieron ese núcleo integrador bien del síndrome coronario. Entonces, yo tengo un paciente que tiene, en el caso de este, que es las guías del 2020 del uso de estos medicamentos en pacientes con FA, que tienen una fibrilación auricular y que son sometidos a una intervención coronaria precoz. ¿Sí? El paciente síndrome coronario, fibrilación ST, que son intervenidos. Y entonces, en esos pacientes, el uso de estos medicamentos, volvámoslo atrás, ¿sí? El uso de estos medicamentos va a depender en gran parte de que haya un riesgo de sangrado o en gran parte de que haya un riesgo isquémico. En general, miren aquí, la primera semana después de que hayan sometido un stent, recibe terapia triple. ¿Qué es terapia triple? Darle un anticoagulante oral directo más una doble terapia antiplaquetaria, aspirina más inhibidor del receptor PDL12, o sea, esto es. ¿Sí? Un anticoagulante oral más un inhibidor de la PDL12, así. Y ese triple terapia va a depender de qué. ¿Continúo con la triple terapia? Sí, si hay pacientes de alto riesgo, de alto riesgo isquémico. Isquémico significa que esos pacientes tienen alto riesgo, inclusive de trombosis, post-stent. Entonces, esos pacientes deben recibir, además de esta triple terapia, la primera semana, continuamos con triple terapia, por lo menos, miren aquí, durante un mes, y después continuamos con terapia dual o doble
anticoagulación oral, o sea, triple terapia, pues como decimos acá. Si el riesgo es de sangrado, pues lo podemos dar como terapia dual, etc. ¿Sí? Eso depende del esquema. Entonces, en términos generales, la terapia estándar significa que será una semana de triple terapia. Mírala aquí. Una semana, triple terapia. ¿Sí? Luego, va a depender, perdón. La continuación de esos medicamentos va a depender, ¿sí?, del riesgo de sangrado o del riesgo de trombosis, de ese estén. ¿Sí? Entonces, en terapias generalmente, terapia estándar, que la que habíamos visto atrás, después de esa semana se continúa hasta un año solo con anticoagulante oral. ¿Sí? Anticoagulante oral. Pero, si tengo ese paciente con un riesgo aquí de trombosis, de ese estén, y ese riesgo es muy alto, se continúa la triple terapia, ya no solamente por una semana, sino por un mes. ¿Sí? Triple terapia, por un mes. Triple terapia es que anticoagulante oral directo, inhibidor de la PDL-12 y aspirina. Ah, no, es que el riesgo de sangrado es muy elevado, hay que evaluar el uso de doble terapia reducida. Doble terapia puede ser, por ejemplo, un anticoagulante oral más aspirina, por ejemplo. ¿Sí? O doble terapia podría ser aspirina más un inhibidor de la PDL-12. Ya depende de lo que el médico decida, de acuerdo al riesgo isquémico de sangrado. En conclusión, sí, la aspirina se puede utilizar en prevención de tromboembolismo sistémico, especialmente en pacientes con FA, fibrilación auricular, que son llevados a ICP, o sea, post-infarto miocardio. La otra indicación que damos a la aspirina en enfermedad cerebrovascular isquémica aterosclerótica aguda. ¿Sí? A ver, ¿qué sabemos de la enfermedad cerebrovascular isquémica? Tiene dos orígenes. Un ACV isquémico. Cuando uno tiene un paciente ACV isquémico debe pensar, ¿fue que se desprendió una placa aterosclerótica de la carótida y se subió? ¿O fue que hubo un émbolo, un coágulo que estaba en el corazón y se desprendió y se fue para el cerebro? Eso se llama ACV isquémico cardioembólico. Nos estamos refiriendo a ese ACV isquémico aterotrombótico, o sea, aquel paciente que tiene una placa de la carótida y se desprende para arriba. Eso, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente hace este tipo de ACV isquémico aterotrombótico agudo, una de las recomendaciones es que se dé aspirina. ¿Sí? Se da una dosis carga y se continúa una dosis de 80 a 100 miligramos, dosis carga de 300 miligramos. Y esa aspirina se debe estar las primeras 48 horas de haber iniciado la ACV y habiendo descartado que no tenga el paciente un ACV hemorrágico. ¿Sí? Vemos un TAC claramente que muestra esta área de hipodensidad sugestiva de un ACV isquémico. ¿Con qué objetivo darle aspirina? Por un lado, reducir la mortalidad y sus secuelas, incapacidad. Y por otro lado, para reducir la recurrencia de este ACV isquémico. ¿Y por qué se recomienda aspirina? Por estudios. Hay dos estudios interesantes, el CAS y el IST, que mostraron un beneficio evidente en estos pacientes tratados con ASA. ¿Sí? Dos estudios, como el CAS y el IST, demostraron pues, que podrían reducir, ¿sí?, el riesgo de mortalidad y de ACV recurrente de este grupo de pacientes. ¿Sí? Mírenla aquí. Reduce de una manera muy eficaz la prevención, o previene de una manera eficaz la. ¿Está indicado? Sí. Me llega un paciente con un ACV isquémico, de entrada le pongo aspirina. ¿Sí? Descartando pues que tengo una hemorragia cerebral. La otra indicación,
en angina estable crónica. ¿Sí? El uso de ASA en estos pacientes constituye una de las medidas de mayor impacto costo efectivo. ¿Por qué? Que reduce muy bien en estos pacientes la incidencia de eventos coronarios agudos no fatales. Por allá en el año 91, hace 30 años, se demostró que el ASA, ¿sí?, podría reducir el riesgo de infarto en estos pacientes hasta en un 87%. Y todavía es vigente ese concepto. Y ahí entonces que las guías recomiendan muy bien el ASA a dosis bajas en todos los pacientes con cardiopatía isquémica estable. Recomendación 1, nivel de evidencia A. ¿Y esto cómo lo hace? Como decía ahora, para prevenir eventos, ¿sí?, coronarios. Una de las estrategias de manejo es el ASA. Acuérdense que ya habíamos hablado de las estatinas, de los IECA y los ARA2 en prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con angina estable crónica. El ASA, ¿sí? Eso en prevención de eventos. Recuerden que en mejoría sintomática están los nitratos, los betabloqueadores, los calcioantagonistas como medicamentos de primera línea. Y de segunda línea tenemos medicamentos de acción, nitratos de acción prolongada, la ivabradina, la ranolazina, la trimetacidina, etc. Entonces, de manera que el ASA mejora el pronóstico, como dice aquí, está indicado sobre todo para prevenir eventos, ¿sí?, en estos pacientes. Todavía vigente ese concepto en las guías del 2019 en el manejo de pacientes con síndromes coronarios estables, ¿sí? Y así lo dice la guía. Aspirina, 75-100 miligramos día, se recomienda para prevenir infarto, etc. Aquí una recomendación 1A, ¿sí? ¿Se recomienda? Claro, muy bueno. Y queda por último hablar del concepto de síndrome coronario, el uso de ASA en los síndromes coronarios agudos. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos el síndrome coronario agudo? ¿Aló? ¿Me oyen? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cómo clasificamos un síndrome coronario agudo? A grosso modo, ¿cómo lo clasificamos? Pues doctor, ¿sería con elevación o sin elevación del segmento ST? ST, ¿cierto? Correcto. Y en ese síndrome coronario sin elevación ST incluye qué grupo de pacientes. Los que tienen angina inestable. Los pacientes Inestable, doctor. Eso, los pacientes con angina inestable, ¿cierto? Entonces cojamos el primer grupo. El grupo de pacientes que tienen síndrome coronario sin elevación ST, que incluye el grupo de pacientes con angina inestable, ¿sí? Entonces, uno de los estudios más interesantes del ASA ha sido en este grupo de pacientes con síndrome coronario sin elevación ST. Hay muchos estudios realizados hace muchos años para atrás. Si ustedes miran acá, estudios de hace cantidad de años, los que quieran, ¿sí? Como el estudio de el estudio de veteranos, el estudio canadiense, el estudio de Turrox, RISC, ¿sí?, que compararon en términos generales, ¿sí?, que la aspirina reducía el riesgo de infarto recurrente o de muerte en pacientes que estaban sufriendo una angina inestable,
¿sí? De hecho, esta reducción es de 50. O sea, yo tengo un paciente con una angina inestable, el solo hecho de dar aspirina, ya estoy reduciendo el riesgo de que ese síndrome coronario sin elevación, esa angina inestable, y ese paciente pase a un infarto, lo que llamamos antiguamente transmural, se convierta en un infarto más severo o que se nos mueran estos pacientes. Entonces, indudablemente, de estos ensayos clínicos con aspirina mostró la disminución de la probabilidad de que este infarto evolucione a un infarto con elevación ST o que se mueran estos pacientes. Y si lo comparan estos estudios, los que acabo de nombrar, ¿sí? Todos, miren aquí, el amarillo es aspirina, ¿sí? Y todos demostraron una reducción de la probabilidad de muerte de infarto de miocardio con el uso de la aspirina. Cuarto, en términos generales, vimos que la reducción en promedio es del 53%, estadísticamente muy significativo. Entonces, llega el paciente con infarto de miocardio, una de las grandes indicaciones, un infarto sin ST, es darle aspirina. ¿Está claro? De entrada, ¿sí? Sin demora. Entonces, ¿qué dicen las guías en términos generales? Vean, basado en nuestros estudios como el CAES y lo que ya habíamos dicho en el estudio RISC, los que acabo de nombrar, que todavía son vigentes. Miren que son estudios de hace 30 años, 1990, y este todavía más de 35 años. Entonces, ¿qué dicen las guías? Actualmente dice, administre ASA a todo paciente, mientras que no esté contraindicado, una dosis de carga de promedio 300 miligramos y una dosis de mantenimiento de 75 a 100, nosotros usamos 81 a 100, a largo plazo, independientemente de la estrategia de tratamiento que va a recibir el paciente. Y esto hay que leerlo con mucha calma y con lupa. Dice, independiente de la estrategia de tratamiento. Deben dos tipos de estrategia común que se usan en estos pacientes. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento que usamos en un síndrome coronario sin elevación ST? La primera estrategia, estamos en un lugar por allá lejano, haciendo rural, en un pueblo, y no tenemos disponibilidad de mandar el paciente a una sala de hemodinamia, a un hospital con nivel más elevado. ¿Qué le podemos hacer? ¿Estrategia qué? ¿Cuáles son las estrategias que conocen ustedes de tratamiento? Bueno, pregunto yo. ¿Por qué? Porque es que eso es la realidad, lo que uno le toca hacer. Estoy en un pueblo lejano, no tengo oportunidad, me toca manejarlo, entonces le hago estrategia médica. Quiere decir que no hago intervención quirúrgica ni lo llevo a una PCI, a una intervención coronaria precoz. O sea, no hay posibilidad de hacerle un stent al paciente, de hacer un estudio angiográfico, de hacerle otro tipo de intervención como cirugía de revascularización. Me toca hacerle tratamiento médico, de entrada le pongo aspirina. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Entonces, esta acción de las plaquetas desempeña un papel muy predominante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una diana terapéutica en el paciente crítico con síndrome coronario. ¿Sí? Por tanto, se debe instaurar precozmente el tratamiento, después de que usted ha hecho el diagnóstico clínico, electrocardiográfico, inclusive por laboratorio, etcétera. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de eventos isquémicos más severos, como un infarto ya más avanzado, o la recurrencia de estos episodios aterotrombóticos. ¿Sí? ¿Con qué dosis? ¿Empiezo con cuánto? ¿Una dosis de qué? Carga. ¿Cuánto? 150, 300. Promedio. Entonces, ¿usted qué le dice a la enfermera? ¿Qué es lo que uno hace práctico? ¿Qué le dice a la enfermera? Hágame una aspirina, no una cardioaspirina, o sea, una aspirineta o una Zawit, ¿de cuánto? De 500.
Dice, bueno, pártale la mitad, ¿cuánto le está dando? 250. Esa es la dosis de carga. Señor, póngasela en la boca, mastique la muética y tráguesela. ¿Sí? Y ya. En 5 minutos ya empezó a tener efecto antiagregante. Y al otro día ya continúa una dosis de mantenimiento de 81 a 100 miligramos diarios. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿Y doctor. por qué esa dosis está de unos 100 miligramos? Porque yo, como estaba ahorita en el estudio que ocurre en Oasis 7, ¿sí? Demostró que dando dosis bajas de aspirina, ¿sí? Eran aquí 75 100 miligramos, era suficiente para cubrir estos pacientes. Dosis bajas, ¿sí? De hecho, lo demostró así, en este resumen de este estudio CUBRE, el Oasis 7. ¿Sí? Concluyó que en un grupo de pacientes muy elevado, 25.000 pacientes estudiados que tenían síndrome coronario con o sin elevación ST, ¿sí? Observaron que la diferencia entre aspirina, dosis bajas y dosis altas era lo mismo, ya que tenía la misma eficacia. Surgen las guías del 2020 sobre el manejo de síndrome coronario sin elevación ST. ¿Qué nos ha cambiado un poquito esto? Algunos conceptos. Bueno, ya sabemos que de entrada se da, ¿cierto? Entonces, uno de los medicamentos que utilizamos en pacientes con síndrome coronario agudo es la aspirina, de los médicos. O le podemos dar doble terapia antiplaquetaria, o sea, agregarle un medicamento inhibidor de la P2Y12 tipo clopidogrel o prasugrel o ticagrelor, ¿sí? Que son los medicamentos más utilizados. En el orden en que después vamos a ver, hoy en día se prefiere prasugrel, luego ticagrelor y por último el clopidogrel. Después lo veremos la otra semana. Entonces, en el manejo inicial de un paciente que me llega con síndrome coronario, según estas guías de 2020, es iniciar aspirina con una dosis de carga de 300 miligramos y continuar lo que ya saben ustedes, continuar con una dosis de 81, 100 miligramos, que es lo que nosotros usamos en la práctica. ¿Sí? Después hablaremos de los inhibidores de la PDY12, que cambiaron el concepto de que anteriormente, antes de que pasara a hacerle una PCI, le hacíamos una precarga, una carga, o sea, hoy en día no utilizamos estos inhibidores antes de la angiografía, solo están indicados después de que conozcamos la anatomía coronaria. ¿Sí? O sea, o ya lo saben. Entonces, de entrada, me llega un paciente con un síndrome coronario de entrada, ¿sí? Y entonces yo empiezo a colocar, entre otros, el primer medicamento, dentro de los medicamentos que se colocan en el tratamiento tritrobótico sería la aspirina, aquí de 250 a 300, ya están diciendo de 150 a 300 al ingreso, con la recomendación clásica, asociado a un anticoagulante. Tiene mayor recomendación de la heparina no fraccionada y otros anticoagulantes que veremos después. Y se puede o no agregar un inhibidor de la PDY12, por ejemplo, aspirina, con inhibidor de la PDY12 que llamamos doble terapia antiplaquetaria. ¿Sí? Ya veremos cuando veamos estos medicamentos, veremos cuál y cómo lo vamos a dar. En primera instancia, para su vez, que tiene mayor recomendación. Una pregunta, ¿el síndrome coronario sin elevación ST, yo le puedo hacer fibrinolisis? No, doctor. Volvamos a la misma pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de manejo que se hacen en un síndrome coronario sin elevación ST? ¿Tratamiento médico o cuál es la otra estrategia? Invasiva. O sea,
Yo puedo darle la opción, señor, voy a manejarlo médicamente. No, señor, lo voy a remitir aquí a que lo vea un hemodinamista para que le hagamos una angiografía y le podemos hacer tratamiento rápido con un stent o hacerle cirugía de revascularización. Eso depende de lo que tenga. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Entonces, supongamos que ya ese paciente fue sometido ¿sí?, a una intervención coronaria precoz, un stent, o simplemente se hizo tratamiento médico. Entonces, la pregunta es, ya lo empecé a tratar de forma aguda, ahora le voy a agregar antiagregantes en forma crónica. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo, doctor? Va a depender. ¿Sí? Entonces, la antiagregación crónica, que se usa frecuentemente en los pacientes que han sido sometidos a intervención coronaria, ¿sí? Entonces, inicialmente uno puede utilizar doble terapia antiplaquetaria, ASA más inhibidor de la PY12, idealmente por 12 meses, pero eso depende del riesgo de sangrado. Por eso, la antiagregación crónica con doble terapia antiplaquetaria hay que individualizarla, dependiendo de qué, del riesgo de sangrado. Si ustedes tienen a ese paciente con síndrome coronario, hay un score que se llama el PRECIS-STAT, que evalúa una serie de parámetros importantes. Hay una calculadora de estos daticos, le da unos puntajes. Entonces dice, si ese PRECIS-STAT da mayor de 25 punticos, entonces nos está diciendo que es muy alto riesgo de sangrado. De manera que, si yo tengo un paciente con muy alto riesgo de sangrado, ¿sí?, o sea, ¿qué significa? Que tiene un PRECIS-STAT mayor de ¿cuánto? De 25, doctor. Mayor de 25, entonces debo a ese paciente darle terapia antiplaquetaria por un mes no más. Si hay alto riesgo de sangrado, de 3 a 6 meses de duración. Si el riesgo es moderado, por 12 meses. Incluso consideran algunos, que después veremos eso, prolongar inclusive hasta por tiempos más largos, 24 meses, etc. Pero si hay alto riesgo por más de 12 meses. Esto es lo que usualmente cuando hacemos doble terapia antiplaquetaria. También hay otro esquema, que es el estudio COMPASS, basado en eso, que es combinar ASA con rivaroxaban, ¿sí? Rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, pero después hablaremos de ella. Se utiliza la antiagregación crónica, va a depender en gran parte de qué, del riesgo de sangrar. Y ahí entonces que las guías que ustedes revisaron decía exactamente eso. Bien, le pongo anticoagulante. El de la elección, heparina no fraccionada, clase 1A. Entonces, una vez esto, evalúo el sangrado, ¿sí?, para saber si le doy terapia antiplaquetaria a largo plazo o no. Si el riesgo de sangrado es muy alto, como acabo de nombrar, entonces yo simplemente doy terapia antiplaquetaria dual, o sea, aspirina más clopidogrel, que es un inhibidor de la PY12, por un mes. Y luego continuaría con clopidogrel solito por 12 meses. Suspendo la aspirina y esto. No, que el riesgo es alto, lo mismo. Aspirina, clopidogrel por 3 meses y luego continúo con aspirina. Pero si el riesgo es bajo, el sangrado es bajo, yo podría considerar, ¿sí?, darle a estos pacientes, por ejemplo, aspirina con un anticoagulante oral, y esto lo haría con, mírenla acá, 12 meses. O también opción sería aspirina con ticagrelor o aspirina con clopidogrel, en este orden, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, en ese orden de recomendación, ¿sí?
Y ya después de 12 meses podría continuar si el riesgo isquémico es muy alto, ¿sí? Aspirina, como decíamos en el estudio COMPAS, ¿sí? Por más de 12 meses. Este es el resumen de lo que acabo de nombrar, ¿sí? Pues aquí ya ampliémoslo. Riesgo de sangrado bajo, aspirina prasugrel o aspirina anticancrelo o aspirina por 12 meses. Doble terapia complementaria y luego continúo aspirina por más de 12 meses con rivaroxaban. Por ejemplo, acá rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas por más de 12 meses. Es lo que ustedes han revisado, supongamos. Entonces, esto es cuando estamos en un paciente con síndrome coronario y que no tiene fibrilación auricular, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una fibrilación auricular, ya habíamos mostrado, y es un paciente que fue sometido a un ICP, en este tipo de pacientes, les evalúo lo mismo, ¿sí? Tiene alto riesgo de sangrado, ¿sí? Tiene alto riesgo isquémico, ¿sí? Si tiene alto riesgo isquémico, le continúo la terapia triple, mire, hasta por 1 o 3 meses, y continúo, etc. Bueno, ya lo vimos. En síndrome coronario con elevación ST, ¿qué papel juega la aspirina? Bueno, basémonos en estas guías que son de la 2017, del paciente con síndrome coronario con elevación ST, 2017. El mismo principio, ¿por qué dar aspirina? Aspirina damos una carga de 300 miligramos promedio para que actúe inmediatamente y para que reduzca el riesgo de reoclusión coronaria, para reducir eventos recurrentes y reducir mortalidad, ¿sí? Siempre se da inicialmente, o sea, el paciente nos llega y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensamos hacerle una intervención precoz, ¿sí? O sea, pasarle un stent. Eso. Si yo le hace tratamiento antitrombótico, periprocedimiento es que antes de la PCI y después de la PCI en estos pacientes, la intervención coronaria precoz, siempre iniciamos también aspirina. Se recomienda en cuanto sea pasivo el paciente, en este grupo de pacientes, mientras que no haya contraindicación, ¿sí? Y le continúo, le inicio una dosis carga, como ya vimos aquí, las guías dicen entre 250 a 500 y continúa a 75. Yo en forma práctica le pongo 250 oral, una tableta de liberación rápida y continúo una doble terapia, una terapia de mantenimiento de 75 a 100, o sea, 81 a 100 miligramos día. ¿Sí? O, bueno, entonces aquí está. Si el paciente decide no, voy a colocarlo en voy a hacer una terapia con fibrinolisis, lo mismo. Yo utilizo la aspirina. Incluso si voy a hacer una fibrinolisis, las guías dicen hacer doble terapia antiplaquetaria, o sea, ASA con un ion de la PY12. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta 1 año para pacientes tratados con fibrinolisis o incluso después de haber hecho un stent. ¿Y por qué? Porque en estos pacientes que reciben fibrinolisis se recomienda la aspirina. Por un estudio muy viejito, de los primeros estudios que se plantearon con el uso de la aspirina en pacientes infartados, que fue el ICI-2, míralo aquí, 1988, más de 32 años. Este estudio fue un estudio muy importante, porque fue el primer estudio que evaluó y demostró la eficacia de la aspirina en la fase aguda de un infarto. ¿Qué demostró? Que combinado a un fibrinolítico redujo la mortalidad, ¿sí? Con streptokinasa, que es un fibrinolítico, el uso combinado de aspirina con streptokinasa redujo de una manera muy eficaz la mortalidad vascular y los infartos. Es decir, como vemos acá, en este grupo que recibió ASA más streptokinasa del 2%, ¿sí? De manera muy significativa,
que comparando, dándolo un trilinolítico solo o un ácido solito. La combinación es adecuada. De ahí entonces, que resaltamos el hecho que si el paciente va a recibir un stent o va a recibir una terapia pirinolítica o es un tratamiento médico en un paciente con un síndrome coronario, siempre iniciamos aspirina. Mayor beneficio en aquellos pacientes que reciben aspirina, con pirinolítico, etcétera, lo demás, porque sabemos que esta intervención reduce mortalidad. En conclusión, este medicamento continúa, a pesar que lleva más de 100 años en el mercado, continúa muy vivo, con muchas indicaciones y muy precisas. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.